Hola y bienvenidos a un nuevo video del curso de Geometría Analítica. En esta ocasión vamos a ver un segundo ejemplo de la ecuación ordinaria de la elipse con centro en el origen. Antes de comenzar con el ejercicio debemos recordar que para una elipse es conveniente que nosotros calculemos absolutamente todos los elementos que la conforman, como pueden ser su vértice primo, el foco primo, el extremo superior y el extremo inferior, así como los lados ABC y la excentricidad. Tampoco olvidar el lado recto y la ecuación que la modela. La mayoría de las veces nos van a dar ya información determinada que podemos sustituir de forma directa. Así que, sin más, vamos a comenzar con este ejercicio. Nos piden determinar los elementos de la elipse con centro en el origen y su gráfica, y nos dan como información los focos ubicados en 3,0 y menos 3,0. Aparte nos dan el valor del eje menor que tiene una distancia de 4 unidades. Para resolver este ejercicio en un primer momento, lo que podemos hacer es colocar el valor de los focos que se encuentran en esta ocasión en 3,0 y en menos 3,0. Ahora tenemos que determinar qué tipo de elipse va a ser, si va a ser una horizontal o si va a ser una vertical. Aunque podemos trazar nuestra gráfica en una primera instancia para darnos una idea, también podemos hacerlo de la siguiente forma. Vamos a recordar que el eje mayor de nuestra elipse va a determinar si es horizontal o vertical, por lo que vamos a ver que de vértice a vértice primo vamos a encontrar al eje mayor y siempre sobre el eje mayor vamos a encontrar ubicados a los focos. Entonces vamos a observar, por ejemplo, en las coordenadas el primer elemento y luego el segundo, y luego la segunda coordenada, el primer elemento y luego el segundo, y vamos a determinar aquellos que sean diferentes. Solo los que son diferentes nos van a dar una información sobre dónde se encuentra esta elipse. En este caso, el primer elemento equivale a 3 positivo, mientras que el segundo equivale a 3 negativo, mientras que su segundo elemento vale 0 y en la otra coordenada su segundo elemento también vale 0, por lo que esto no nos da información, así que solamente nos quedaríamos con el valor de 3 y el valor de menos 3. Como estos números son diferentes y se encuentran en el valor de la X por ser el primer elemento, quiere decir entonces que vamos a utilizar una elipse que es horizontal debido a que los focos se encuentran sobre el eje de la X. Entonces ya determinamos si es horizontal o vertical. Y vuelvo a indicarte, si tú quisieras hacerlo de forma un poco tal vez más sencilla, puedes ubicar los valores en la gráfica y darte cuenta también qué tipo de elipse va a ser. Una vez que ya determinamos qué tipo de elipse va a ser, ahora podemos tomar la información que tenemos aquí. Nos dicen que el eje menor de la elipse es de 4 unidades, por lo que del extremo superior al extremo inferior tenemos al eje menor. Por lo tanto, del origen a cualquiera de los dos extremos vamos a tener simplemente 2 unidades y eso equivale a la variable b. Y también vamos a recordar que del origen del plano cartesiano a donde se encuentra el foco, eso se llama distancia c, por lo que entonces también ya la tenemos debido a que el foco corresponde a 3 unidades. Por lo tanto, vamos a colocar el valor de c igual a 3 unidades. Una vez que ya conocemos estas dos variables, entonces podemos aplicar nuestra fórmula que vemos aquí de teorema de Pitágoras para poder determinar directamente cuánto vale la distancia A, que corresponde del origen del plano cartesiano hasta el vértice. De esta forma tenemos que el valor de a cuadrada es igual a b, pero b entonces vale 2 unidades, por lo que lo colocamos como 2 al cuadrado, más el valor de c, y c vale 3, así que le ponemos 3 al cuadrado. Desarrollando estas cantidades vamos a tener que 4 más 9 es igual a 13, por lo que ahora simplemente vamos a cancelar este cuadrado aplicando raíz cuadrada, por lo que la variable a corresponde a la raíz de 13. Únicamente a modo de interpretación vamos a calcular el valor en decimales para saber que la distancia que existe entre el origen del plano y el vértice de la elipse es de 3.6, pero utilizaremos el valor de la raíz. Una vez que ya conocemos entonces el valor de la distancia A, la distancia B y la distancia C, ya podemos incluso colocar las coordenadas de nuestros vértices y también las coordenadas de nuestros extremos. Como la distancia A es aquella distancia que existe entre el origen y el vértice, podemos afirmar entonces que la primera coordenada que se encuentra sobre el eje de las X corresponde a la raíz de 13, un valor de 0, mientras que el vértice primo corresponde a menos la raíz de 13, 0. También los extremos superior e inferior vamos a darnos cuenta que el valor que tiene que corresponder con 0 es el valor de las X y el valor de Y es el que debe contener un número. Por lo tanto colocamos 0, y como sabemos que el valor de B es igual a 2 unidades, colocamos 0,2 y en el otro extremo colocaremos 0, menos 2. Ahora podemos proceder a calcular el valor de la excentricidad, que si lo recuerdas es la relación que existe entre la distancia del foco y la distancia del vértice. Por lo tanto, la fórmula es
C dividido A. La distancia C la tenemos marcada con un valor de 3 unidades, mientras que la distancia A la tenemos marcada con un valor de raíz de 13. Por lo tanto, la tendríamos como 3 sobre la raíz de 13. En esta instancia depende de algunos libros, depende de algunos profesores cómo expresaremos el resultado. En ocasiones nos piden expresar este resultado de forma racionalizada, es decir, no podemos dejar a la raíz en la parte de abajo, así que para poder hacer este cambio, lo único que tendremos que hacer será multiplicar por un 1. La única situación es que en vez de colocar la multiplicación directa por un 1, tenemos que disfrazarla. Debido a que multiplicar por 1 no afecta la fracción en absoluto, lo que colocaríamos sería raíz de 13 en la parte de arriba y raíz de 13 en la parte de abajo. Así, estas dos cantidades nos siguen dando 1 y al multiplicar 1 por la fracción sigue quedando exactamente lo mismo. Ahora lo que podemos observar es que en la parte del numerador tenemos 3 que multiplica a la raíz de 13, así que lo podemos expresar de esta manera, mientras que en la parte de abajo tenemos raíz de 13 por raíz de 13 es lo mismo que tener raíz de 13 elevado al cuadrado y podemos observar que se nos va a cancelar la raíz con nuestro cuadrado y lo que sobra sería nuestro resultado de la racionalización de la excentricidad. Finalmente, a manera de interpretación únicamente de los resultados, veremos que la relación que existe entre la distancia del foco y la distancia del vértice es de 0.83. Bien, ahora podemos proceder a calcular el valor de nuestro lado recto, por lo tanto nos dice la fórmula que el lado recto es 2 veces el valor de b cuadrada dividido sobre a. El valor de b lo vamos a sacar de esta expresión, ahora sabemos que vale 2 unidades, mientras que la variable a equivale a raíz de 13. Al momento de hacer estas operaciones vamos a tener que primero hacemos la potencia, 2 al cuadrado son 4, por el 2 de afuera, entonces tenemos 8 dividido la raíz de 13. Entonces tenemos 8 dividido raíz de 13. Aquí lo que podemos hacer también es el proceso de racionalización y el resultado que obtendríamos entonces sería 8 que multiplica la raíz de 13 dividido 13. Por lo tanto, ahora lo único que nos hace falta finalmente es calcular la ecuación que modela a esta elipse y entonces estaremos habilitados para comprobar toda la información. Recordando que ahora la ecuación que estamos utilizando es la ecuación horizontal, entonces nos vamos a basar sobre esta expresión. Así que lo que tendríamos sería en la parte de arriba x elevado al cuadrado dividido el valor de a cuadrada, por lo tanto a vale raíz de 13. Si nosotros elevamos raíz de 13 al cuadrado, tenemos entonces únicamente el valor de 13. Más, ahora tendremos y cuadrada dividido el valor de b al cuadrado y como b vale 2, al momento de elevarlo al cuadrado obtendremos el valor de 4. Hacemos esta igualdad a 1 y entonces hemos obtenido la ecuación de la elipse en su forma horizontal. Ahora vamos a pasar a realizar la gráfica en nuestro programa. Bien, la primera información que tenemos a la vista es la coordenada del vértice, que la tenemos ubicada en raíz de 13,0. Como recordaremos en videos anteriores, no puedo colocar aquí una raíz cuadrada, por lo que colocaré entonces una potencia que equivale a la raíz cuadrada. Eso es elevar a un medio. Por lo tanto, tengo aquí raíz cuadrada de 13,0 unidades y aquí se encontrará entonces nuestro vértice. También tenemos la coordenada del vértice primo, ubicada en el valor de menos raíz de 13,0. Entonces la vemos justamente del otro lado. Aquí nos podemos acercar un poco más. Nuestra coordenada del foco estaba en coordenada 3,0, mientras que la coordenada del foco primo la vamos a ubicar en menos 3,0. Aquí las podemos ver ya ubicadas y ahora vamos a colocar los extremos superior e inferior. Una vez marcados todos estos puntos, ahora lo único que tenemos que hacer es escribir nuestra ecuación de la elipse, la cual nos queda como x cuadrada dividido el valor de 13 más y cuadrado dividido el valor de 4 igual a la unidad. Y como puedes darte cuenta, la elipse pasa perfectamente por cada uno de estos elementos y ahora vamos a corroborar también la medida con el valor del lado recto. Para hacer esto colocaremos una línea perpendicular que pase por el eje y que toque al foco y simplemente vamos a identificar dónde se encuentran estas coordenadas. Posteriormente vamos a colocar la medida entre un extremo y el otro y vamos a obtener que equivale a 2.22. En el momento que nosotros transformamos nuestra medida de lado recto de 8 que multiplica la raíz de 13 y divide con 13, vamos a encontrar esta distancia. Esta coordenada también nosotros la podemos calcular desde un principio simplemente conociendo cuánto vale el lado recto y a la coordenada del foco
agregarle la mitad del lado recto en el eje de la Y y luego restárselo en el eje de la Y y podemos encontrar estas dos coordenadas. De igual forma, el lado recto se va a repetir en el otro extremo, solo que ya no lo vamos a colocar. Como puedes observar, a partir de muy poca información, si analizamos las fórmulas de la manera adecuada, podemos encontrar absolutamente todos los elementos que conforman a una elipse, ya sea horizontal o vertical. Vamos a dejar este video aquí por hoy y nos vemos en una próxima ocasión.